Esmirna, año 155 después de Cristo. La leña está apilada, el aceite derramado. Una multitud de 30.000 almas se agolpa al borde de la arena. El sol abraza la piedra blanca. Un anciano permanece en el centro de la pira. Las cuerdas ciñen sus muñecas sin apretar. Se le permite decir una frase, solo una. El procónsul aguarda, el imperio aguarda, Roma aguarda, maldice a Cristo. Ha vivido 86 años. Ha enseñado, ha rezado, ha pastoreado. Ahora, todo se reduce a 2 elecciones: un juramento para salvar la vida o una lealtad para perderlo todo. Él alza la cabeza. Su mirada ignora el fuego, ignora a la multitud, el mayor poder del mundo frente a un cuerpo anciano y frágil. ¿Y qué elige ese cuerpo? ¿Unos años más de vida bajo la sombra de Roma o una muerte que hará temblar los cimientos del imperio? Deja un amén en los comentarios y dinos desde qué país nos escuchas. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias de los santos. Las manos ancianas y temblorosas del último apóstol con vida se posaron sobre la joven cabeza de un siervo, transmitiendo un secreto que el imperio jamás podría comprender. La pequeña estancia estaba sumida en la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Afuera, la Esmirna del siglo II resplandecía bajo el título de La Luz de Asia. Majestuosos templos imperiales, erigidos en mármol blanco, se reflejaban en las profundas aguas azules del mar Egeo. El sonido de las olas rompía rítmicamente en el puerto, donde barcos mercantes de todo el Mediterráneo atracaban, cargados de especias de Oriente, vino de Occidente y rumores sobre el poder de Roma. En medio de aquella próspera ciudad, una pequeña comunidad se reunía en casas humildes, con las puertas cerradas al caer la noche. La aristocracia romana los llamaba con un nombre que mezclaba desprecio y lástima: los siervos que creen en un criminal crucificado. En los banquetes suntuosos, entre risas y el tintineo de las copas, se hablaba de ellos como una extraña desviación de Oriente, una superstición que pronto se desvanecería bajo la luz de la filosofía y la ley. En aquella pequeña estancia se transmitía una luz diferente. San Juan, con su cabello plateado cayéndole sobre los hombros y unos ojos tan profundos como si hubieran visto más que una sola vida, posó la mano sobre la cabeza del joven arrodillado ante él. Aquellas manos habían tocado al Verbo, se habían apoyado en el corazón del Maestro durante la última cena, los años de exilio, las noches de oración en la isla de Patmos, las marcas del tiempo. Todo se concentraba en aquel contacto tembloroso pero firme. Quien estaba arrodillado a sus pies era San Policarpo. Su rostro era aún joven, su mirada anhelante y a la vez reservada. Sabía que estaba entrando en algo más grande que la propia Esmirna, más grande que los templos y las plazas donde los procónsules pronunciaban sus discursos. El silencio de aquel instante era tal que se podía oír el propio corazón. Una generación envejecía para preparar un nuevo martirio. La escena evocaba la antigua historia en el templo, cuando Elí le transmitió la llamada a Samuel en plena noche. San Juan miró a San Policarpo, no buscando la perfección, sino la fidelidad. Afuera, el imperio seguía funcionando al ritmo de la ley y la espada. Dentro, otro poder se transmitía a través de una bendición y el silencio. Antes de arrodillarse ante el apóstol, San Policarpo había vivido en casa de Calisto, una mujer piadosa conocida por su generosidad. Su despensa estaba repleta de barriles de madera y tinajas de barro, destinados a ser distribuidos entre los pobres en tiempos de hambruna. Los granos dorados de trigo se apilaban hasta las vigas del techo, y el olor a grano recién cosechado, mezclado con el de la madera seca, creaba una sensación de seguridad en medio de la incertidumbre. El joven abrió aquella despensa, tomó cada saco de trigo, cada jarra de aceite, y se los entregó a las viudas, a los niños desnutridos en los márgenes de la ciudad. Cuando Calisto lo descubrió, la casa se sumió en un silencio asfixiante. Su mirada oscilaba entre la ira y la confusión, entre el reproche y el miedo. San Policarpo se arrodilló sobre el suelo frío, con las manos sobre las rodillas, susurrando una oración. Al día siguiente, cuando Calisto entró en la despensa, los barriles estaban de nuevo rebosantes, como si nunca se hubieran vaciado. El trigo dorado llegaba hasta el borde,
El aceite brillaba en las tinajas y un aroma de abundancia llenaba la estancia. Se quedó inmóvil un largo rato y luego miró al joven que tenía delante con otros ojos, con una mirada de reconocimiento. La riqueza de Dios frente a la pobreza del mundo, en una ciudad donde el oro y la plata se medían con balanzas e impuestos. Ahora ante San Juan, San Policarpo sentía una pobreza distinta, la pobreza ante la grandeza de su maestro. Había oído las historias de los días junto al lago de Galilea, de la cena en el cenáculo, de la tumba vacía en una mañana neblinosa. Aquellos relatos eran tan inmensos que le hacían sentirse como una copia desvaída, un eco débil del sonido original. Noche tras noche, San Policarpo se sentaba junto a la lámpara de aceite y anotaba la forma de caminar de San Juan, cómo alzaba la cabeza al mencionar al maestro, cómo su voz se volvía grave al relatar la hora al pie de la cruz. Temía que el tiempo arrastrara cada pequeño detalle, cada fragmento del cielo que había tocado la tierra. En el pequeño patio resonaba el eco de las olas del Egeo. Esmirna seguía despierta, con las antorchas iluminando intensamente los templos imperiales. Las columnas de mármol se erguían imponentes, como desafiando a cualquier poder que osara competir. Los romanos creían que su orden duraría para siempre, que aquellos siervos que creían en un criminal crucificado pronto se disolverían en la oscuridad de la historia. San Juan entendía lo contrario. Su mano permaneció sobre la cabeza de San Policarpo más tiempo de lo que dura una respiración normal. Aquella mirada anciana atravesaba la estancia, atravesaba la ciudad, como si viera un anfiteatro aún por construir en la memoria del joven. En el corazón de San Policarpo, el miedo se infiltró como una fina grieta. Si aquel día llegara, ¿podría mantenerse firme? ¿Tendría la fuerza para llevar sobre sus hombros el recuerdo de quien había tocado al Verbo? ¿Lograría mantener viva la llama sin que su propia debilidad la apagara? San Juan se inclinó aún más. El aliento de la vejez rozó el oído del joven. «No temas, porque yo estoy contigo». Aquellas palabras resonaron en el pequeño espacio, tan ligeras como el viento que roza la superficie del mar. San Policarpo oyó la voz de Dios a través de la boca de su maestro, como si la distancia entre el cielo y la tierra se acortara en un susurro. Afuera, Esmirna continuaba con su bullicio. Los templos seguían reflejándose en el Egeo. Los aristócratas seguían alzando sus copas, burlándose de los siervos que se reunían en la oscuridad. En la pequeña estancia se entregaba una antorcha. San Policarpo se levantó tras la bendición. Con la cabeza aún inclinada, el corazón recuperó su calma. El miedo no había desaparecido. La grieta seguía allí, pero a través de ella, una luz comenzaba a filtrarse. Una ciudad que creía en el mármol y las legiones. Un joven que creía en un susurro. Entre esos dos mundos, el viaje acababa de empezar. La carta desde la isla de Patmos al ángel de la iglesia de Esmirna traía consigo una promesa eterna, pero el precio a pagar era la fidelidad hasta la muerte. La lectura de la carta tuvo lugar en una casa cerrada cerca del puerto. La luz de una lámpara de aceite proyectaba las sombras de los rostros tensos sobre los muros de piedra. Esmirna seguía siendo próspera, con sus mercados bulliciosos, un incesante ir y venir de barcos y los templos del emperador todavía repletos de gente ofreciendo incienso. La ciudad se enorgullecía de su título de Luz de Asia, de su biblioteca y de sus amplias plazas pavimentadas abiertas a los discursos de los filósofos. En medio de aquel pulso vital resonaron otras palabras. «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Las palabras se leyeron lentamente. Cada sílaba caía como una gota de agua en la abarrotada habitación. Los oyentes sabían que aquella carta pertenecía al libro del Apocalipsis, dirigida a la iglesia de Esmirna. En el apelativo, ángel de la iglesia de Esmirna, vieron reflejada la figura de su obispo. San Policarpo se encontraba en medio de la comunidad, con la mano apoyada suavemente sobre su cayado de pastor. No era alto, vestía con sencillez y su cabello comenzaba a encanecer. Sin embargo, su presencia era como una columna de piedra en medio de la tormenta, firme, erguida entre las corrientes de pensamiento que se arremolinaban en la ciudad. Esmirna era rica, pero en sus calles pavimentadas con mármol se difundían muchas otras predicaciones. Había quienes hablaban de un Dios ajeno a la historia,
desvinculado del pueblo de Israel y separado de la condición humana. Había quienes usaban su afilada inteligencia para despedazar el Evangelio, quedándose con lo que consideraban elevado y desechando lo que juzgaban tosco. Entre ellos, el nombre de Marción se extendía desde Roma hasta los puertos de Asia Menor. Se decía que era un hombre erudito, de palabra fluida, que citaba las escrituras como quien las sabía de memoria, línea por línea. Proponía una nueva visión, una nueva interpretación, que cautivaba a muchos jóvenes por su aparente simplicidad y claridad. Las noticias sobre los debates en Roma llegaban a Esmirna a través de los mercaderes y marineros, y un día, San Policarpo puso pie en la ciudad imperial, donde las calzadas de piedra conducían a inmensas plazas, y las estatuas de los emperadores contemplaban a la multitud como dioses de bronce. El encuentro tuvo lugar en una sala abarrotada. Marción se acercó, con rostro seguro y mirada escrutadora. Contempló al anciano obispo, conocido por ser discípulo de San Juan, el hombre que llevaba en sí la memoria de la generación apostólica. ¿Me reconoces? La pregunta fue formulada con suavidad, pero encerraba un desafío. San Policarpo miró directamente a su interlocutor. En aquella mirada, vio lo que muchos jóvenes ya no veían, una continuidad que iba desde San Juan, desde los primeros días junto al lago de Galilea, hasta la pequeña habitación donde se reunía la comunidad de Esmirna. Claro que te reconozco, eres el primogénito de Satanás. Sus palabras resonaron en la sala, sin alzar la voz, sin temblor alguno, cayeron como una piedra en un estanque. No fue un arrebato de ira, era una línea divisoria trazada entre la tradición apostólica y las nuevas interpretaciones que erosionaban el núcleo de la fe. En ese instante, el agudo intelecto de Marción se enfrentó a la memoria viva de quien había recibido la antorcha de manos de San Juan. La noticia de aquella frase se extendió rápidamente. Hubo quien la aplaudió y quien se indignó. Algunos jóvenes de Esmirna comenzaron a murmurar, preguntándose si su obispo no sería demasiado inflexible ante las nuevas corrientes de pensamiento. Aquello hirió a San Policarpo más que cualquier ataque del imperio. Veía los rostros jóvenes que antes se arrodillaban a su lado para orar y que ahora se mantenían a distancia, con los ojos brillantes al mencionar los sutiles argumentos de Marción. Estaban fascinados por la novedad, por la sensación de estar comprendiendo algo más elevado, más refinado. Al caer la noche, mientras la ciudad se iba silenciando, San Policarpo regresó a la pequeña sala donde la comunidad celebraba la liturgia. Su cayado de pastor estaba apoyado contra el muro de piedra, proyectando una larga sombra bajo la luz de la lámpara. Era un símbolo sencillo, un trozo de madera desgastado por los años, pero en sus manos llevaba el peso de la responsabilidad. Se arrodilló ante el altar. Sobre la mesa había unos pergaminos amarileados por el tiempo, entre los que se encontraban los escritos de San Juan. Abrió las páginas una a una, releyendo las frases que había oído de boca de su maestro, escritas por una mano que ya temblaba por la vejez. Sé fiel hasta la muerte. Aquellas palabras del Apocalipsis resonaron, fundiéndose con el recuerdo de un susurro de antaño. En la pequeña sala no había aplausos ni alabanzas, solo una respiración pausada y la llama oscilante de la lámpara. En el corazón de San Policarpo se libraba una lucha silenciosa. Sabía que la fidelidad conduciría a la confrontación, a la incomprensión y, quizá, a la soledad. Sabía que aquellos jóvenes necesitaban ser amados, guiados con paciencia, pero también protegidos de los desvíos que los alejaban de la fuente original. El cayado en su mano no servía para golpear, sino para evitar que el rebaño se despeñara por el precipicio. La filosofía pagana podía ser afilada como un cuchillo, pero aquel trozo de madera, en manos del pastor, se mantenía firme. Allá afuera, Esmirna seguía iluminada, y los debates continuaban en las plazas. Se elogiaba la libertad de pensamiento, se alababan los sistemas novedosos. En su pequeña comunidad, San Policarpo releía en silencio cada línea de las cartas de San Juan, dejando que la voz del anciano apóstol ahogara gradualmente el ruido de su tiempo. Alzó la vista, con la mirada fija en el espacio frente al altar. El dolor por aquellos jóvenes que se alejaban seguía ahí como una herida abierta, pero bajo esa herida una decisión se había afianzado. La fidelidad no se construye con ruido, se forja en noches de rodillas,
releyendo las mismas palabras hasta que se convierten en el latido del corazón. En la silenciosa habitación, San Policarpo cerró el pergamino. La sombra del cayado de pastor se proyectaba aún sobre el muro, larga y recta. Fuera, la ciudad seguía cambiando. Dentro, un hombre se mantenía fiel a lo que le había sido confiado. La corona de la vida aún no era visible, pero la promesa se había grabado más profundamente en su alma. El camino continuaba hacia adelante, hacia un lugar donde la fidelidad sería probada a fuego de formas mucho más severas. El humo blanco no ascendía del altar, sino que brotaba del cabezal de madera de un anciano que oraba, preparando el camino para un sacrificio que no necesitaba sacerdote terrenal. La noche caía sobre la granja en las afueras de Esmirna. Los campos de cebada guardaban silencio bajo un cielo estrellado y el viento del Egeo soplaba a través de los olivos, trayendo el frío del cambio de estación. San Policarpo estaba arrodillado sobre la tierra dura, con la espalda apoyada en una tosca pared de madera, y frente a él, el pequeño cabezal que usaba para descansar. La ciudad a lo lejos se sumía en la luz de las antorchas. El bullicio de la plaza había dado paso a un silencio tenso. En la penumbra, una tormenta se gestaba en secreto. Se emitían órdenes de arresto y las listas con nombres pasaban de mano en mano entre los oficiales. La granja se había convertido en un refugio temporal, un frágil momento de calma en medio de la creciente persecución. Los discípulos rodeaban a San Policarpo con la mirada fija en el camino que llevaba a la aldea, por donde en cualquier momento podría aparecer la silueta de los soldados romanos. Susurraban entre ellos, discutiendo cómo llevar a su maestro más lejos, a un lugar más seguro entre las colinas del este. En la pequeña habitación, la llama de una lámpara de aceite parpadeaba, iluminando las arrugas en el rostro del anciano obispo. Él escuchaba el viento, escuchaba los latidos de su propio corazón, como si esperara una señal desde lo más profundo de su alma. Mientras los discípulos le rogaban, un joven se arrodilló ante él y con voz temblorosa le dijo: «Padre, por favor, siga adelante, le están buscando por todas partes». Aquella súplica llevaba consigo amor y miedo. Habían visto a tantos ser arrancados de sus hogares, habían oído tantos gritos resonar en la arena del circo, veían en su maestro no solo a un líder, sino el vínculo que los unía al recuerdo de San Juan, a la enseñanza original de los primeros días. San Policarpo posó la mano en el hombro del discípulo con una mirada serena. Sabía que su responsabilidad pesaba tanto como el cayado de pastor que siempre tenía a su lado. En su corazón, dos llamadas convivían, una que le pedía quedarse y otra que lo impulsaba a avanzar. Aquella noche, mientras todos se sumían en un sueño intranquilo, San Policarpo continuó orando. De repente, un tenue humo blanco comenzó a elevarse de su cabezal de madera. Apareció una llama, de un rojo intenso pero suave, cuya luz se proyectó sobre su rostro, resaltando unos ojos que habían sido testigos de tantos cambios en Esmirna. El fuego no se extendió, permaneció inmóvil como una señal. Él contempló aquella llama y ensuite surgió. La imagen de la zarza ardiente de Moisés en el desierto, esa llama que brillaba sin consumir las ramas. Comprendió que era un presagio. Le esperaba una muerte en la hoguera, pero en aquel fuego había el calor de lo sagrado, como una mano invisible que le tocaba el hombro. San Policarpo dijo en voz baja: «Seré quemado vivo». Aquellas palabras resonaron en la pequeña estancia, mezclándose con el silbido del viento en el campo. Algunos discípulos se despertaron sobresaltados, con los ojos muy abiertos al ver la extraña luz. Quisieron apagar el fuego, sacar a su maestro de la habitación, pero San Policarpo les hizo una seña para que se detuvieran. En ese instante, sintió con claridad el conflicto en su interior. El deber de un líder lo instaba a vivir para seguir guiando a su rebaño, mientras que la vocación de mártir le abría el camino hacia la muerte. La elección no residía en un grito, sino en la respiración acompasada mientras observaba el fuego sin temor. Fuera, el sonido metálico de las armaduras resonó a lo lejos. Los pesados pasos de los guardias romanos avanzaban por los caminos como la cuenta atrás del destino. Aparecieron antorchas al pie de la colina, su luz parpadeante reflejándose en los cascos. Los discípulos se miraron entre sí, horrorizados y confusos, dispuestos a ayudar a su maestro a escapar por la parte trasera de la granja. San Policarpo se puso en pie
y observó cómo la llama sobre el cabezal se extinguía lentamente, dejando un ligero olor a madera quemada. En su rostro se dibujó una lenta sonrisa, la de quien ha visto el camino que debe recorrer. «Hágase la voluntad del Padre», dijo en voz baja, con tono sereno. Luego salió de la oscuridad de su escondite y caminó hacia las antorchas que se acercaban, cerrando su última vigilia con una decisión silenciosa pero firme. El filo de la espada enemiga no lo embotó un escudo de bronce, sino un plato de sopa caliente y la mirada bondadosa de una víctima a punto de ser ejecutada. Cuando las antorchas entraron en el patio de la granja, su luz rojiza se proyectó sobre los muros de piedra, revelando los rostros tensos de los soldados romanos. El sonido seco de las armaduras al chocar y el olor a cuero y metal se mezclaron en el aire nocturno, todavía impregnado del aroma de la hierba húmeda. San Policarpo salió a la puerta, caminando con calma, con una mirada tan serena como si estuviera recibiendo a unos invitados que llegaban tarde. Su quietud hizo que los pasos de aquellos hombres armados vacilaran por un instante. Lo llevaron a la estrecha cocina de la granja, donde la luz de un candil de aceite colgado de una viga de madera proyectaba la sombra de largas espadas en las paredes de piedra. La luz amarillenta danzaba sobre los rostros, dibujando los rasgos del cansancio tras muchas horas de búsqueda. Un centurión examinó la pequeña estancia, escudriñando cada rincón oscuro como si esperara algún tipo de resistencia. San Policarpo habló, con voz grave y clara: «Concédanme una hora para orar». Aquella petición resonó en medio del olor a humo del candil y las respiraciones agitadas, cargada de una solemnidad que trascendía la ruda escena de los soldados. Lo que sucedió fue como una silenciosa paradoja. San Policarpo pidió que pusieran la mesa, se calentaron ollas de sopa en el fuego y se partió el pan en porciones. Él mismo sirvió la sopa en los cuencos y se la entregó a cada soldado, mirándolos directamente a los ojos, sin juzgarlos. Ellos, confusos, la aceptaron. Sus manos, acostumbradas a empuñar la espada, se detuvieron ante el calor que emanaba del cuenco de barro. Un joven soldado miró al anciano obispo, y en sus ojos se asomó una pregunta que nunca antes se había planteado en ninguna otra redada. La brutalidad del imperio, cimentada en la disciplina y el miedo, enmudeció ante el porte de un hombre que no temblaba en absoluto. En aquella estrecha cocina, el equilibrio de poder se invirtió en silencio. Quienes habían venido para atar se convirtieron en los agasajados. El plato de sopa y el pan sobre la mesa se convirtieron en el signo de un amor que iba más allá de la lógica común, un amor que alcanzaba incluso a quien se presenta en tu puerta con una espada. San Policarpo los miró como a almas que necesitaban ser tocadas, no como a instrumentos de la persecución. Cuando comenzó la hora de oración, se puso de pie en medio de la sala, con las manos alzadas a la luz del candil. Sus plegarias se oyeron en voz alta, lentas, mencionando por su nombre a cada uno de los fieles, los ancianos y débiles, los niños pequeños, los que estaban encarcelados, las familias que se escondían tras puertas cerradas. Su respiración era regular y el sonido de su oración se extendió como una red invisible que conectaba cada casa de Esmirna. Los soldados, al oír aquella plegaria, sintieron nacer en su interior una sensación difícil de describir, a medio camino entre el deber y un respeto inesperado. De camino a la ciudad de Esmirna, un oficial a caballo cabalgaba a su lado e intentaba mantener un tono conciliador. «Solo es un juramento. ¿Qué importancia tiene?», repitió la frase varias veces, como una vía de escape que le ofrecía. Un discípulo que caminaba detrás, con el rostro bañado en lágrimas, le susurró pidiéndole que lo considerara. San Policarpo se volvió, con una mirada amable pero firme. No respondió con un largo discurso, su mirada fue suficiente para que el discípulo comprendiera que la decisión ya había sido sellada mucho antes de esa noche. El viaje a la ciudad se hizo a lomos de un asno, entre dos filas de soldados armados con lanzas. La gente de Esmirna se apartaba a ambos lados del camino, curiosa y murmurando. Aquella escena evocó un recuerdo profundo en el alma de San Policarpo, la imagen de aquel que una vez entró en Jerusalén entre aclamaciones para luego iniciar su pasión. No miró las cadenas de sus muñecas ni los ojos curiosos de la multitud. Su mirada estaba fija en otra realidad,
en la corona de la vida prometida en el libro del Apocalipsis, una promesa que había resonado en la sala donde se reunía la comunidad de Esmirna. Con cada paso del asno a través de las puertas de la ciudad, el conflicto interno seguía presente en silencio. Una parte de él era muy consciente del valor de su vida para la comunidad, sabiendo que cada día de su presencia era un apoyo para los que tenían miedo. Otra parte de él oía la llamada del testimonio, la llamada a seguir el camino que le había sido anunciado desde la noche en que su almohada ardió en llamas. Ambas llamadas convergieron en una única decisión: seguir adelante sin mirar atrás. Cuando se detuvieron a descansar cerca de la plaza, el oficial romano se inclinó una vez más hacia él y, bajando la voz, le dijo: «Ha vivido 86 años sirviendo a su Dios, piense en su vejez». Aquel número resonó como una cuenta atrás en el tiempo, recordando cuántas cosechas habían pasado, cuántos sermones había pronunciado. San Policarpo miró a su interlocutor con compasión, como a un hombre atrapado entre las órdenes de sus superiores y su propia conciencia. Respondió suavemente, con palabras que fueron como un profundo aliento bajo el sol del mediodía, con la mirada puesta más en la promesa que en la supervivencia. Al llegar a las puertas de Esmirna, el bullicio de la multitud comenzó a inundar el espacio. Sin embargo, en el corazón del anciano obispo se estaba formando un silencio mucho más profundo. La pequeña cena en la estrecha cocina había terminado, pero su eco aún permanecía en las manos que habían sostenido los cuencos de sopa. Aquel gesto de hospitalidad había suavizado los filos cortantes de la violencia, como una marca imborrable en la memoria de los soldados. San Policarpo bajó del asno y sus pies tocaron el suelo empedrado de Esmirna. Respiró hondo, sintiendo cómo se mezclaban el olor lejano del mar y el polvo del camino. Ante él estaba la plaza donde su destino sería anunciado públicamente. A sus espaldas, la granja y la pequeña cocina que se habían convertido, durante una hora de oración, en un lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Entre esos dos espacios, su viaje daba un paso más, adentrándose en lo prometido, en la elección silenciosa que había tomado forma desde la noche del fuego en la almohada. En medio de los gritos de 30.000 personas que clamaban sangre, una frecuencia pura vibró en el alma del obispo. «Ten valor, Policarpo, y compórtate como un hombre». Aquel sonido no ahogó el estruendo de la multitud, pero penetró en lo más profundo de su alma como una flecha de luz. La arena de Esmirna se abría bajo un sol abrasador, las gradas de piedra blanca deslumbraban y el polvo se levantaba con los pasos de quienes se empujaban por encontrar un sitio. El olor a sangre de las ejecuciones anteriores aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a sudor y cuero, creando un aroma denso de poder y entretenimiento. San Policarpo entró en aquel espacio, su sombra alargándose sobre la arena caliente, entre los alaridos que resonaban desde todas partes. El procónsul estaba sentado en su alto sitial, con la toga impecable y los gestos medidos. Su rostro mostraba la cortesía de quien está acostumbrado a manejar multitudes. Él representaba al imperio, a la ley, al orden mantenido por el miedo. Su mirada observaba al anciano obispo como quien observa un problema que debe resolverse limpiamente. La multitud a su alrededor seguía gritando. Querían ver fuego, querían ver la sumisión, querían oír una maldición resonar en la boca de quien una vez lideró aquella pequeña comunidad. Antes de que el procónsul hablara, muchos oyeron un sonido extraño en el aire. Nadie vio su origen, pero la palabra resonó claramente en el alma de San Policarpo como un eco desde lo alto del cielo. Era la voz que la tradición llama Bat Kol, un sonido celestial que le recordaba la promesa grabada en la carta enviada a Esmirna. Se mantuvo erguido, con las manos relajadas a los costados, sintiendo la presencia de lo invisible en medio de un mar de gente visible. El procónsul se inclinó hacia adelante y, con voz suave pero gélida, le exigió que jurara por el genio del emperador y maldijera a Cristo. Habló como quien aconseja, haciendo hincapié en la vejez de San Policarpo, mencionando el cansancio de un cuerpo que había vivido 86 años. Sus palabras eran como una vía de escape ya preparada, un puente para alejarlo del fuego que le esperaba. La multitud se calmó por un breve instante, y luego volvió a agitarse al oír la palabra ateos, como llamaban a quienes se negaban a adorar a los ídolos del imperio. San Policarpo miró hacia las gradas abarrotadas,
donde se agolpaban rostros enrojecidos por el sol y la ira. Levantó la mano hacia ellos, con un gesto lento pero decidido, y dijo: «Acaba con estos ateos». Aquella frase invirtió el significado de la palabra, dio la vuelta al concepto que estaban usando para condenarlo. En ese instante, la palabra ateo se convirtió en un espejo que reflejaba la idolatría de la multitud, su confianza en estatuas de piedra y en el poder terrenal en lugar de en el Dios viviente. El procónsul frunció el ceño, intentando mantener la calma, e insistió una vez más en que una sola maldición podría salvarle la vida. San Policarpo levantó la cabeza y su voz resonó con claridad en la vasta arena. 86 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey, el que me ha salvado? La cifra de 86 años situaba toda la historia de su vida en el centro de la respuesta. Eran 86 cosechas, 86 inviernos y veranos, 86 años de oración, enseñanza, sufrimiento y esperanza. Sus palabras no eran un orgullo personal, sino el testimonio de una lealtad probada por el tiempo. La multitud se volvió más frenética. Los gritos que exigían el fuego resonaban desde múltiples direcciones. La presión del tiempo pesaba sobre el momento, como si toda la arena contuviera la respiración esperando un final ardiente. El procónsul amenazó con soltar a las fieras y luego pasó a amenazar con el fuego, tratando de forzarlo a cambiar de opinión. San Policarpo, de pie en la arena caliente, evocaba la historia de Daniel en el foso de los leones, un hombre solitario rodeado de ferocidad, pero con la mirada fija en algo que trascendía las garras y los colmillos. En lo más profundo de su alma, San Policarpo sentía la intersección de dos mundos, el mundo de los gritos y el mundo de la promesa. No miraba los haces de leña que ya estaban preparados, ni a la multitud sedienta de sangre. Su mirada se dirigía al procónsul, directamente a los ojos que representaban al imperio. Aquel instante se alargó como una cuerda tensa entre dos polos de poder. Por un lado, la ley de Roma. Por otro, el recuerdo del Verbo hecho carne. El procónsul desvió la mirada por un breve instante y luego hizo una señal a los soldados para que ejecutaran la sentencia. El poder terrenal había tomado su decisión, pero en la mirada de San Policarpo había una libertad que ni las cadenas ni el fuego inminente podían tocar. El polvo seguía levantándose bajo los pies en movimiento. El sol seguía cayendo sin piedad, pero en medio de aquel mar de 30.000 personas, un profundo silencio se había formado en el alma del anciano obispo. La voz del cielo aún resonaba en su memoria. La promesa de la corona de la vida aún ardía como la llama que había aparecido en su almohada la noche anterior. La arena de Esmirna se convirtió en el lugar donde dos definiciones de poder se enfrentaban, una que necesita demostrarse con violencia y otra que se manifiesta a través de la lealtad hasta el final. San Policarpo dio un paso más sobre la arena caliente, no para escapar de su destino, sino para acercarse a lo que ya había sido anunciado. El fuego no se extendía para destruir, sino que se curvaba como un abrazo eterno, transformando su cuerpo mortal en pan sagrado y fragante en el crisol del mundo. Cuando se pronunció la sentencia, los soldados comenzaron a apilar leña alrededor del cuerpo de San Policarpo, troncos secos apilados unos sobre otros y aceite derramado sobre la áspera superficie. El sol del mediodía seguía brillando con fuerza sobre las gradas de piedra del estadio de Esmirna, pero otro calor comenzaba a ascender desde la base de la pira. La multitud de 30.000 personas se inclinaba hacia adelante, esperando el espectáculo que creían sería la culminación de la justicia. San Policarpo permanecía en medio de la leña, con las manos atadas sin apretar, la mirada fija en el cielo azul pálido por encima de las gradas. Él pidió permiso para orar antes de que el fuego tocara su cuerpo. Su oración resonó, plena, con una voz anciana pero firme, dando gracias por haber sido contado entre los mártires. Cada palabra fluía como un arroyo, envolviendo el momento inminente con una solemnidad que trascendía el castigo. Cuando la antorcha tocó la leña, el fuego prendió con un crepitar que resonó por todo el estadio. El calor se intensificó, pero en lugar de abalanzarse sobre el cuerpo del obispo, las llamas se hincharon, curvándose hasta formar una bóveda a su alrededor. Los que estaban más cerca retrocedieron un paso, con los ojos muy abiertos ante la extraña escena. La llama,
como una vela de barco henchida por un viento invisible, formó un espacio vacío en el centro de la hoguera. El cuerpo de San Policarpo apareció en medio de una luz dorada y brillante, como metal purificado en un horno sin ser consumido. De las altas llamas se desprendió una fragancia, no el olor a carne quemada que la multitud esperaba, sino el aroma de pan recién horneado, cálido y suave. La imagen evocaba el banquete donde el pan se parte, donde el cuerpo se convierte en alimento para la vida. Los soldados se miraron entre sí, la confusión evidente en sus rostros, acostumbrados a la sangre y los gritos. El procónsul, sentado en su sitial, también se inclinó hacia adelante. Su mirada ya no era tan serena como antes. El imperio había organizado una ejecución pública, pero en su centro había surgido algo que escapaba a todo cálculo. El fuego, símbolo del castigo, parecía ahora un velo protector, como si una mano invisible mantuviera intacto al mártir en medio del tormento. La multitud comenzó a agitarse. Los gritos se convirtieron en susurros de inquietud. Algunos se cubrían los ojos para protegerse de la luz deslumbrante, otros murmuraban plegarias a sus ídolos. Entre el humo que se arremolinaba, San Policarpo permanecía erguido, sus labios seguían moviéndose en acción de gracias. Aquel momento se extendió como una breve eternidad, un instante en el que el tiempo pareció detenerse entre dos respiraciones. Al ver que el fuego no consumía su cuerpo como estaba previsto, se ordenó a un verdugo que se acercara. Llevaba una espada en la mano, cuya hoja de acero reflejaba la luz rojiza del fuego. Entró en el espacio vacío entre las llamas curvas y se acercó al cuerpo del anciano obispo. En la última mirada de San Policarpo había una claridad extraordinaria, como la de alguien que ha completado la misión que le fue encomendada. La espada se hundió en su cuerpo y un torrente de sangre brotó con fuerza, derramándose sobre la arena caliente. La sangre fluyó tan abundantemente que apagó las llamas que lo rodeaban. La leña se fue humedeciendo, el crepitar disminuyó y el calor amainó. La escena dejó atónita a la multitud, como si acabaran de presenciar una paradoja entre el poder material y otra vida que surgía. El fuego del imperio, encendido para destruir, se extinguía ahora bajo la sangre del condenado. En el momento en que el cuerpo cayó, un ligero movimiento apareció entre el humo residual. Una paloma surgió de la hoguera, sus alas blancas desplegadas contra el cielo azul. Dio un breve círculo sobre el estadio y luego se elevó por encima de las gradas de piedra en dirección al resplandeciente mar Egeo. Muchos lo vieron y se quedaron boquiabiertos. Otros se frotaron los ojos, como para asegurarse de que no era una ilusión provocada por el sol y el humo. El clamor se fue apagando, dando paso a un temor indefinido que se extendió como una corriente subterránea entre las 30.000 personas. El imperio podía controlar a los soldados y las leyes, pero en ese instante se enfrentaba a algo que iba más allá de sus órdenes. El procónsul permaneció en silencio, con el rostro serio, como si comprendiera que el suceso que acababa de ocurrir sería narrado durante generaciones. Sobre la arena que se enfriaba, el cuerpo de San Policarpo yacía inmóvil. Su rostro no mostraba el rictus del dolor, sino la expresión serena de quien acaba de cruzar un umbral largamente esperado. La luz de su frente se había atenuado, pero la serenidad permanecía, como el sello final de un viaje de fidelidad que duró 86 años. La muerte de San Policarpo en el estadio de Esmirna se convirtió en la consumación de un sacrificio iniciado en la cruz. El cuerpo mortal fue entregado en medio del fuego, la sangre derramada como un testimonio, y la fragancia se extendió como una ofrenda. La multitud se fue dispersando, llevándose en su interior una imagen imborrable, la vela de fuego y la paloma en el cielo. En las gradas de piedra del estadio, donde antes resonaban los gritos, ahora quedaba un pesado silencio. El imperio había ejecutado su sentencia, pero entre las cenizas aún tibias, una vida diferente acababa de nacer. Y sobre la arena que se había empapado de sangre, la paz seguía presente en el rostro de aquel que acababa de volver a casa. Entre las frías cenizas de Esmirna se encontraron fragmentos de huesos más preciosos que los diamantes, testimonio de que el amor es más fuerte que la muerte. La noche cayó sobre el estadio. Las gradas de piedra aún conservaban el calor del día. La arena seguía manchada de oscuras salpicaduras. La multitud de 30.000 personas se había dispersado. Sus gritos se habían desvanecido en las calles que llevaban al puerto.
En las tribunas vacías, el viento del Egeo soplaba, arrastrando el olor a ceniza y humo. La ciudad dormía, pero un pequeño grupo entró en silencio en el lugar donde acababa de ocurrir la ejecución. Caminaban con sigilo, la luz de las antorchas velada por sus mantos para no llamar la atención. Aquellos cristianos, que por la tarde habían estado entre la multitud conteniendo las lágrimas, se arrodillaron ahora sobre la arena. Apartaron las cenizas y, bajo la tenue luz, aparecieron fragmentos de huesos blancos. Los recogieron con manos temblorosas, depositándolos en los paños limpios que habían traído. Cada fragmento era tratado como un tesoro, no por su valor material, sino por el recuerdo de una vida de 86 años de fidelidad. En el silencio de la noche, recordaban la oración que resonó entre las llamas, la vela de fuego que se curvaba y la paloma que ascendió al cielo. Las cenizas ante ellos eran lo que quedaba de un cuerpo, pero el recuerdo de la paz en el rostro de San Policarpo seguía vivo. Susurraban entre ellos sobre cómo preservar aquellas reliquias para que no cayeran en manos de quienes querían profanarlas ni se perdieran en el polvo. Con ese acto se iniciaba una tradición silenciosa, la de venerar a los testigos de la fe a través de sus santas reliquias. Las reliquias fueron llevadas a un lugar secreto, guardadas en un pequeño cofre de madera y cubiertas con un paño blanco. Cada año, al llegar el día de su martirio, la comunidad se reunía en torno a ellas para recordar la vida y la muerte de San Policarpo. Contaban la historia del obispo que había escuchado la palabra desde la isla de Patmos, que se había enfrentado a Marción en Roma, que había entrado en el estadio de Esmirna ante 30.000 personas y había hablado de sus 86 años de servicio. Los huesos se convirtieron en un punto de encuentro, no para adorar el cuerpo, sino para recordar una vida entregada por completo. De San Juan a San Policarpo y de este a San Ireneo, esa corriente continuó extendiéndose. San Ireneo, que en su juventud había escuchado predicar a San Policarpo, llevó ese recuerdo a otras tierras, puso por escrito lo que había recibido y defendió la fe frente a las nuevas herejías. La continuidad de la tradición apostólica se revela como un hilo resistente que une la habitación donde San Juan impuso las manos sobre la cabeza del joven con las comunidades dispersas por Asia Menor y más allá. Cada generación recibía la antorcha, no para guardarla, sino para pasarla a su vez en los momentos que lo requerían. Con el paso de los años, Esmirna cambió de aspecto. Los templos imperiales que una vez se reflejaron en el mar Egeo se fueron resquebrajando. La biblioteca y el ágora, antes llenos de gente debatiendo, se convirtieron en ruinas bajo el polvo del tiempo. La ciudad hoy lleva el nombre de Izmir y sigue mirando al mar azul, escuchando el romper de las olas contra las rocas. Los turistas pasean por las ruinas romanas, leyendo en los paneles informativos sobre un pasado glorioso que ya no existe. Entre las columnas rotas, el recuerdo de San Policarpo sigue siendo evocado en la liturgia, en la oración, en las páginas que relatan su peregrinaje. Esta imagen crea un profundo contraste. Las obras construidas con mármol y poder se han convertido en ruinas, mientras que el nombre de San Policarpo sigue siendo proclamado en cada misa, mencionado cuando se habla de la fidelidad hasta la muerte. La corona de la vida prometida en el Apocalipsis no es una corona de oro impuesta en una ceremonia terrenal, sino la vida eterna en Dios, una realidad que escapa al poder del procónsul y a los edictos del imperio. En la noche silenciosa tras la ejecución, los cristianos regresaron a sus casas, cada uno llevando en su corazón una parte de la historia. Había una madre cuyo hijo acababa de ser bautizado, un comerciante que frecuentaba el puerto, un esclavo en una familia noble. Sabían que los días venideros traerían más pruebas, más persecuciones y acusaciones, pero el recuerdo del anciano obispo en medio de las llamas, como si estuviera en el centro de una promesa, se convirtió en su punto de apoyo. Con el tiempo, la historia de San Policarpo se transmitió de boca en boca, quedó registrada en el acta de su martirio y se leyó en comunidades lejanas. Sus santas reliquias fueron consideradas tesoros, guardadas en relicarios ornamentados y llevadas en procesión en ocasiones especiales. En esta veneración, la gente no buscaba milagros para sí misma, sino un recordatorio de que un ser humano puede mantenerse firme en medio del estadio y cumplir su promesa. Ese vínculo se extiende hasta nuestros días.
En un mundo donde los estadios adoptan otras formas, donde los gritos resuenan a través de pantallas y redes invisibles, la cuestión de la fidelidad permanece. Cada época tiene su propia manera de poner a prueba la fe, con invitaciones tan suaves como el consejo del oficial romano, o con presiones tan masivas como la de las 30.000 personas en el estadio de Esmirna. El legado de San Policarpo no reside en las cenizas ni en los huesos, sino en la elección silenciosa que tomó bajo la mirada del imperio. Los antaños resplandecientes templos romanos son ahora atracciones turísticas, mientras que la pequeña comunidad de antaño se ha extendido por todos los continentes. El nombre de San Policarpo se proclama junto al de San Juan y San Ireneo como eslabones en la larga cadena de la tradición apostólica. La corona de la vida, prometida a quien es fiel hasta la muerte, se ha convertido en el símbolo cultural de otra victoria, la de la vida sobre la destrucción material. Si alguien se parara sobre las ruinas de Esmirna, mirando las losas que una vez pisó San Policarpo y luego elevara la vista, podría imaginar una cámara que se eleva desde el antiguo estadio. Desde esa altura, la ciudad de Izmir se despliega con sus nuevos edificios, su bullicioso puerto y el ir y venir de la gente. Más allá, la luz de las comunidades de todo el mundo brilla como pequeños puntos conectados entre sí, formando una vasta red. Esa luz arde en silencio, no tan deslumbrante como el fuego del estadio, pero persevera a través de los siglos. El legado de San Policarpo se convierte así en una llamada silenciosa. En cada época, en medio de estadios con nuevas formas, la pregunta sigue resonando. ¿Se atreverá el ser humano a mantenerse firme en su profesión de fe? Esa pregunta no necesita ser gritada en una tribuna. Se plantea en las pequeñas decisiones de cada día. De las frías cenizas de Esmirna se encendió una luz que continúa extendiéndose de generación en generación hasta hoy y más allá. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias por haber dado a la Iglesia el valiente testimonio de San Policarpo, que fue fiel durante 86 años y no dudó en confesar tu santo nombre en el estadio de Esmirna. Concédenos aprender de él el valor en las pruebas silenciosas de la vida cotidiana. Cuando nos enfrentemos a la presión, a las invitaciones a ceder, danos un corazón firme para elegir la verdad y la fidelidad. Enséñanos a amarte sobre todas las cosas, a responder al odio con amor, a rezar incluso por quienes se nos oponen. Como San Policarpo oró en los últimos momentos de su libertad, por la intercesión de San Policarpo, consérvanos en la fe apostólica, para que en los estadios de nuestro tiempo nos atrevamos a confesarte con una vida recta y fiel. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.